Ustedes siempre me han pedido que les traiga cómo jugar Mario Maker 2 con online en PC. Así que hoy no solo les voy a enseñar cómo jugarlo en sus PCs, que hace rato ya podíamos jugarlo a 4K, el modo historia, pero hoy les vengo a traer cómo jugar al Mario Maker 2 con online, pudiendo descargar los niveles mundiales y subir los nuestros. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que vamos a usar un emulador de Nintendo Switch. El juego funciona en todos los que existen, así que usen el que más les guste. Yo voy a usar Citron y Ryuji, ya les voy a explicar en los dos. Pero si ustedes nunca han descargado un emulador de Switch, les voy a enseñar cómo hacerlo. Los demás salten a la siguiente parte del video. Para descargar Citron, simplemente se van al link que van a tener en el Discord y en la descripción y vamos a elegir nuestro sistema operativo. Los que tienen Mac tienen que usar Ryuji, que ya tienen un video en el canal. Damos clic en nuestro sistema operativo. Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Damos clic derecho, le damos en extraer aquí y ya se nos queda una carpetica como esta, donde adentro vamos a tener el citron.exe. Recuerden que si usted le pregunta si es seguro, le dan a más información y ejecutar de todas formas. Ahora simplemente vamos a dar doble clic en esta carpeta y vamos a buscar la carpeta donde tenemos guardado nuestro archivo del juego. Le damos a seleccionar carpeta y ahí nos salen los juegos. Recuerden que si nos sale, clic derecho, escanear subfolders. Por acá ya me sale mi Mario Maker 2, pero si a ustedes no les sale es porque seguramente le faltan las keys y el firmware. Les dejé este video de 1 minuto donde les explico cómo instalarla. Una vez que tenemos el juego listo, simplemente le vamos a dar el clic derecho, propiedades, y aquí en sistema van a elegir su idioma. La configuración la van a copiar tal cual yo la tengo aquí. Simplemente copien cada uno de los parámetros que ven, igual acá, que lo único que vamos a cambiar es poner esto en esta opción de aquí. Y si ven que el juego no les abre o las texturas se le buguean, lo van a cambiar aquí a OpenGL poniendo esta opción de aquí o esta opción de acá si tienen una gráfica NVIDIA. Pero de manera normal déjenlo en Vulkan, que da más FPS. El resto de configuración la van a dejar tal cual, aunque si su PC es un poco potente lo pueden cambiar aquí y ponerlo hasta en 4K si quieren. Del resto lo dejan tal cual está. Damos OK. Como ven, el juego ya funciona a la perfección. Eso sí, solo podemos jugar el modo historia. Si nos vamos a los niveles mundiales, evidentemente no va a funcionar porque no tenemos el online de Nintendo. Así que cada vez que entremos, pues no va a servir. Entonces vamos a activarlo y cuando suba este video estaremos cerca de los 50.000 suscriptores, así que suscríbete. Y si ya llegamos, coméntame, gordo, ya somos 50.000. ¿Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysos, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen 2 códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Que lo mejor es que no vamos a tener que descargar otras aplicaciones ni nada por el estilo, todo lo vamos a tener dentro del juego. Esto es una cosa que creó la comunidad con unos servers nuevos tan increíbles. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a esta página, Open Cursor World, que la van a tener nuevamente en la descripción y en el Discord. Y aquí nos están dando los pasos para hacer esto tanto en Switch con magia como en PC con emulador. Lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Setup y vamos a loguearnos. Solo nos podemos loguear con Twitch y con Discord. Así que se loguean con lo que más le convenga. Yo me acabo de loguear con Discord y aquí nos dicen varias cosas. Lo primero, acá le vamos a dar la opción que dice Ryujin Simulator. No se preocupen, funciona para cualquier emulador. Y aquí nos está diciendo las instrucciones, que necesitamos la versión 13.02 o 13.03. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Así que le vamos a dar aquí en File, instalar File to None y buscan su archivo de actualización. Yo lo tengo por acá. Le vamos a abrir, nos va a decir que se va a instalar y listo. Ya les mostré cómo actualizar el juego. Segundo, que vamos a tener que descargar un mod y por acá más opciones, como que tenemos que crear un min. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Simplemente le damos aquí para descargar el mod, damos clic, se nos va a quedar un archivito como este. Simplemente damos clic derecho y le damos en extraer aquí. Aquí se nos va a descargar esta carpetica que se llama Atmosphere. La abrimos y aquí vamos a tener otra carpetica que se llama Contents y esta carpetica es la que vamos a copiar, donde ya se los muestro. Simplemente la seleccionamos, copiamos, nos vamos a nuestro emulador, vamos primero con Citron y luego les voy a enseñar con Ryujin. Damos aquí en Files, que ya saben que esto funciona igual para todos los clones de Yuzu. Simplemente le dan en Open Citron Folder, Open Suyo Folder, Open Yuzu Folder, ya se la saben. Y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama SDMC, esta de
de acá. Y aquí vamos a buscar, como nos decía el mod, la carpeta que se llama Atmosphere, Contents, y aquí pegamos. Si les aparece reemplazar, le dan a reemplazar y listo. Con esto ya tendríamos el mod. Para saber que funcionó, damos clic derecho en el juego, propiedades, y aquí nos aparece ese DMC. Vamos a chulear para activarlo y si lo queremos desactivar algún día, lo deschuleamos. En Ryujins es igual. Simplemente le damos a dar en archivo, abrir carpeta de Ryujins y aquí hacemos exactamente lo mismo, solo que aquí la carpeta se llama SDCAR. Y aquí lo mismo que allá, Atmosphere, Contents, y aquí pegamos. Y listo. Con esto ya tenemos el mod, que si damos clic derecho en nuestro juego, le damos a gestionar mods, aquí ya nos aparece el mod que acabamos de pegar. Acá nos aparece con el nombre de la carpeta. Ahora que ya hicimos eso, nos vamos aquí en la opción de nuestra cuenta. Y acá le vamos a dar a esta opción de acá. Esto nos va a dar un archivito que va a contener nuestro perfil. Simplemente le damos clic, le damos a continuar y se nos va a quedar un archivito como este. Aquí adentro está la información de nuestro perfil que va a usar el servidor. Simplemente la copiamos, nos vamos a nuestro emulador, damos en File, le damos en Open Citron Folder o Open Yuzu Folder o Open Suyu Folder o Open Sudachi Folder, según lo que estén usando, y le damos aquí otra vez a CDMC y aquí mismo pegamos el archivo de configuración. En Ryujins sería lo mismo, abrir carpeta de Ryujins y aquí en SDCAR, como ya les mostré, lo pegamos acá. Ese archivito contiene la información de su perfil. Oigan, y para celebrar que ya somos casi 50.000, vamos a hacer un directo especial jugando a los niveles que ustedes creen con temática del canal o por motivo de los 50.000 suscriptores. Así que vamos a hacer un directo especial el domingo 29, el último domingo del año. Allá los espero. Si en algún momento quieren cambiar su perfil, simplemente van a esta página de acá, cierran su cuenta dándole acá y se vuelven a loguear, como hicimos al principio, con otra cuenta de Twitch o con otra cuenta de Discord y le dan aquí a descargar al archivito y lo copian allá. Ahorita les voy a regalar un tip para traerse su perfil de la Nintendo Switch acá. Una vez hecho esto, ya el juego nos funciona con los niveles mundiales siempre que lo abran con el modo activado, como ya les mostré. Simplemente nos vamos aquí a los niveles mundiales y cuando le demos a explorar niveles ya nos van a aparecer todos los niveles. Pueden organizarlo por los populares, por los más nuevos, que miren que hoy mismo la gente ya está creando niveles desde temprano. Pueden irse acá y ver su perfil, pueden buscar, aquí nos aparecen los más populares de la comunidad y hasta pueden añadir a favoritos. O sea, funciona exactamente igual que en la Switch. De hecho, podemos irnos contra reloj. Es tener nuestro propio Mario Maker, por lo cual tenemos Mario de manera infinita. Eso sí, a la hora de modificar nuestro perfil o al abrir el juego, puede que no nos funcione o que se nos quede cargando. Esto es así porque él utiliza un Mi para funcionar. Entonces, al final del video les voy a dejar el video para crear Mi tanto en Ryujins como en Yuzu y sus clones, como el que estoy usando yo ahora. Si después de aplicar todo esto no les cargan los niveles mundiales, tenemos que hacer algo en el emulador. En Yuzu y sus clones como Citron, le van a dar a emulación, configurar y en System se van a la parte donde dice Network y aquí fíjense que esto esté activado con la red Wi-Fi o Ethernet que ustedes tengan. En mi caso yo tengo internet por cable, entonces pongo Ethernet y listo. En Ryujin lo que tenemos que hacer es irnos a opciones, configuración y aquí nos vamos a ir a red y vamos a activar esta opción de aquí. Y lo mismo aquí en interfaz de red, si no les funciona, lo cambian a su conexión o el router que ustedes tengan. En mi caso, cable de Ethernet. Entonces lo importante que les prometí es que si nos vamos a la parte de account de la página de este nuevo sistema para el Mario Maker, aquí vamos a poner nuestro código de perfil que teníamos en la Nintendo Switch, que lo pueden ver simplemente yéndose a la parte de su perfil y dando clic en su muñequito y aquí les aparece su ID. Por cierto, recuerden que en PC el panel táctil lo usamos con el mouse. Copiamos ese ID aquí, le damos a importar y se importarían todos los mapas y todo lo que hayamos creado con ese perfil acá. Ahora por acá les dejo los videos de cómo crear su Mi y de cómo activar el online por si quieren jugar con amigos. Suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. Los espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.